Embajador Valero, siendo usted diputado federal y yo senador de la República, acudimos juntos como observadores electorales a la primera elección democrática de Chile después de la dictadura, fue en 89, que fue electo Patricio Aylwin. Hay aquellas grandes reuniones, somos 500 parlamentarios en el Hotel Tupahue, ¿se acuerda usted? Siendo el coordinador Juan Somavía, hoy director de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué no le hablamos un poco al público respecto del proceso de transición chilena? ¿Cómo podemos definir la salida chilena al problema de la transición democrática? Diferencias y semejanzas con el caso de México. Bueno, sí estuvimos en 1989, es un dato mucho menor, yo no era diputado todavía, lo fui hasta un poco más adelante, secretario de Asuntos Internacionales del PRD. Por cierto, y este es también un dato, no hubo en ese momento ninguna representación gubernamental mexicana. Ah, qué curioso. Lo digo porque ¿el PAN no estaba ahí? No solamente curioso. Había algún diputado probablemente o algún dirigente del PRI, pero todavía era la época en la que no había relaciones diplomáticas con Chile. Eso creo que es un dato importante de la buena un año después. Unos cuantos meses, sí, porque la elección fue en diciembre de 1989, la primera elección en donde triunfó electoralmente la Concertación Democrática, que ya existía, que había organizado un año antes el plebiscito, y en marzo, el 11 de marzo del año siguiente, de 1990, tomó posesión el primer presidente y candidato anterior de la Concertación, demócrata cristiano, don Patricio Aylwin. En un momento que se consideró de transición en todos los sentidos, inclusive por la duración de su periodo. A partir de entonces, y esto puede ser de algún interés, se han sucedido durante 17 años también, hasta el actual, 4 gobiernos de la... 2 demócratas cristianos y 2 socialistas. Los 2 primeros fueron demócratas encabezados por figuras, por personajes de la democracia cristiana, Patricio Aylwin y Eduardo Frei. El tercero fue Ricardo Lagos y la cuarta, la actual presidenta Michelle Bachelet. Pero se ha mantenido la misma alianza a lo largo de casi 17 años, sí, es lo más importante. Que además se renueva o busca hacerlo desde muchos puntos de vista, no solamente para propósitos electorales, siendo que fue fundamental en la terminación de la dictadura, bueno, tiene un componente que es necesario... ¿Estabilidad política, régimen semiparlamentario, qué es? No, son coaliciones, primero alianzas, y eso ha definido por todos estos años también la política chilena, con muchos pendientes en el funcionamiento democrático de la vida institucional chilena. Pero hay que mencionar que son fundamentalmente 4 los partidos que integran la Concertación Democrática. El PPD, el Partido Radical. El Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Por eso es un planteamiento que... ¿Sería centro-izquierda para ustedes su conjunto? Es centro-izquierda. ¿En su conjunto? En su conjunto. ¿Aun cuando gobiernan los demócratas cristianos? En los 2 casos, se pone ciertamente más el énfasis en algunos temas que en otros, pero así ha funcionado. Y ese modelo pudo haber funcionado en México. Usted y yo hablamos mucho de la salida chilena a la crisis mexicana. Incluso hicimos una mayoría del Congreso con toda la oposición cuando le quitamos su carácter del partido hegemónico al PRI en 97, ¿no es así? Sí. Con una alianza de toda la oposición. ¿Era viable en México o lo corrompió y lo pudrió Vicente Fox? Surge mucho de las peculiaridades de la trayectoria histórica de los países. No se pueden... creo yo que no se pueden ni exportar ni proponer modelos que funcionan y que responden a una realidad específica como puede ser. Pero hay algunas cuestiones que sí funcionan, sobre todo la búsqueda, ya lo mencionaba usted hace un momento, de esa posición de centro-izquierda que se da naturalmente, aunque se excluya a otros partidos en los extremos. Pero a propósito de la transición, creo que el dato por retener es que la discusión en Chile se prolongó durante mucho tiempo y prácticamente quedó saldada, aunque con algunos pendientes, solo recientemente con la reforma constitucional. Claro, que todavía no es completa. O sea, no es, cargaron a los biónicos.
Bueno, se hicieron varias, a los senadores vitalicios, a los senadores que eran los llamados los biónicos, sí. ¿Verdad? No, los biónicos eran los senadores designados. Exacto. ¿Verdad? Como representantes de ciertos sectores de la sociedad, pero fundamentalmente con una composición militar, que era la que, en su conjunto, esos senadores creaban los desequilibrios en el Senado para no tener... Entonces ha sido solución. Mataron a Pinochet poquito a poco, hasta que se murió de muerte natural. Dicen algunos clásicos que las transiciones se distinguen por 3 preguntas: cómo resolvieron el pasado, cómo resuelve el presente y cómo resuelve el futuro. Y que la chilena resuelve el pasado bien, con sus asegúnes. El presente lo han venido resolviendo y el futuro lo tiene bien planteado. Ellos no afrontaron totalmente a la derecha, que es lo que decía la compañera. A pesar de todo, habría que matizar eso. Muy dicotómica es la sociedad chilena. Hay un avance de izquierda social, cultural, liberal hace mucho tiempo, pero hay una derecha durísima. Es un país dicotómico. ¿Está usted de acuerdo? Así es. Lo que no está solucionado es la división en la sociedad. Políticamente está solucionado, pero en la sociedad la división que estableció la dictadura, o que la derecha dice viene de antes del gobierno de Allende, esa división en la sociedad no está en absoluto saldada. Y la solución política tiene un déficit grave, que es que está absolutamente separada de todo lo que ocurre en la sociedad. Hay un par de indicadores que hacen... ¿En qué sentido? Primero, la estabilidad del sistema está garantizada por un sistema electoral, el sistema binominal, que protege a la primera minoría y excluye a las minorías. Por eso salió el Partido Comunista del Valle. Está fuera, absolutamente fuera de... Aun cuando tiene un apoyo electoral tradicional, que nunca ha bajado más o menos del 5%, lo que no es poca cosa. Pero nunca ha logrado un diputado. El sistema es que promueve... Eliminan minorías para favorecer los partidos que converjan hacia el centro. Y para favorecer a la primera minoría. El sistema es binominal, o sea, en cada circunscripción se eligen 2, sean 2 senadores o 2 diputados. Pero para que una sola lista obtenga los 2 puestos, tiene que reunir el 66% de los votos. Si no reúne eso, el candidato que tiene más votos de la segunda lista, aun cuando tenga menos que el segundo de la primera lista, si no llegan al 66%, ocupa el asiento. ¿Qué reformas de Estado estarían pendientes en Chile hoy? La reforma electoral. La reforma del sistema binominal es lo fundamental. ¿Y no rompería la estabilidad del sistema actual? Ese es el problema. Ese es el problema. Es parte de la herencia de Pinochet y es uno de los elementos, pero que tiene una consecuencia grave. La siguiente es que en Chile no es obligatorio el registro electoral, pero sí se registra, es obligatorio el voto. El voto es obligatorio. Sí es que se registra, pero el hecho es que los jóvenes entonces no se han registrado. Y la generación joven en este momento, para algunas elecciones, ni siquiera repone a los que se han muerto. O sea, hay elecciones en que van con un electorado que se está encogiendo. Y eso es una separación entre la política y la sociedad que es sumamente grave. Como observador electoral en Chile debo decirle que es curioso. Uno llega y hay 2 instrumentos de identificación. Uno es el Registro Nacional, que es un libro a la antigüita, ¿no? Donde están los nombres a mano. Y el otro es la cédula electoral. Y las cédulas electorales son menores que el Registro Nacional. Y el Registro Nacional es obligatorio y la cédula es voluntaria. ¿Cuál es la diferencia entre los 2 porcentualmente? ¿10, 15%? No sé exactamente cuánto puede ser la diferencia, pero lo que asusta a la política chilena es el hecho de que los jóvenes simplemente no se registran, no participan. Y si lo suman al abstencionismo y a los votos blancos y nulos, son una cantidad creciente que marca una sola cosa, el extrañamiento de la política con respecto a la sociedad. Entonces, en el campo de la política... ¿Es poco representativo el sistema? Es muy poco representativo, porque hay cosas pendientes que sí, el tiempo se supone que tendrá que solucionar. En eso pero todos también nos parecemos. No es muy fácil, digamos. Una de las cosas que hizo famoso a Elwin fue su idea de la justicia en la medida de lo posible. Ahora, eso significó que el Estado chileno asumiera la defensa de Pinochet en Londres, con José Miguel Insulza como canciller. El problema internamente. Pero internamente el problema ni habría sido tan grave. El problema es que la amenaza de las Fuerzas Armadas, incluso estando vivo Pinochet, fue disminuyendo mucho. Y sin embargo, el compromiso fue que Pinochet muriera en su cama.
finalmente la extinción de un anciano como ese no era ni noticia. Eutanasia política. No. ¿Qué piensas de esto, mi querida diputada? Pues que tenemos todavía aún más coincidencias entre los países. También en nuestro país es urgente que tengamos una reforma electoral. Tú has enarbolado esto y lo has sostenido desde hace muchos años, no solamente una reforma electoral, sino una reforma de Estado. Yo creo que la gran diferencia que habría es que en Chile hay una estabilidad social. Y hay una estabilidad social que yo creo que se la ha dado hasta el momento, la estabilidad económica que tienen ahorita, porque tienen, al menos en comparación de nosotros, tienen una mucho mejor situación. Nosotros no tenemos esta estabilidad económica y yo no sé... Ni gobernabilidad democrática. Ni gobernabilidad democrática. Porque el sistema ahí es de mayoría y minoría y la mayoría Así es. puede decidir y aquí no lo hay. Así es, pero además el problema con esta generación de jóvenes es algo que estamos viviendo nosotros también aquí en nuestro país. Y esto que acaba usted de decir de la justicia en la medida de lo posible, pues es lo que estamos sufriendo también. O sea, no es lo que deseamos. Entonces, yo, al contrario, yo preguntaría, me quiero dirigir a los expertos, el modelo político que llevó la concertación, con estos dos grandes bloques que se pueden decir, con los partidos, las dos primeras presidencias y las dos Segundas, siguientes, dos democracianas y dos socialistas. Dos socialistas. El modelo económico ha sido el mismo. Yo supongo que no. Yo intuyo que no. Porque yo lo que sí puedo distinguir muy claro es que en los últimos dos periodos ha sido un modelo de justicia social, de desarrollo social, de equidad social, viendo hacia los sectores más desprotegidos. Yo no sé, desconozco si esto está implícito, digamos, en el modelo político de la concertación, si todos van hacia allá. Son dos muy primeras preguntas y creo que debemos dedicarles un poco de tiempo. Yo voy a hacer vamos a tocar primero el tema político, luego el económico. Yo sostengo audazmente que cómo se conformó el sistema chileno es un sistema semiparlamentario de facto. La idea no es mía, es de Arturo Valenzuela, ciudadano norteamericano de origen chileno. ¿Por qué? Porque por estas vías electorales, el binominal, se produce una mayoría y una minoría. El gobierno es de concertación entre la mayoría. El gabinete se reparte entre los partidos, hasta los cargos diplomáticos. Y luego el ministro del Interior protesta ante la Cámara con un rango distinto a los demás. Estando en Santiago, así, mi penúltima visita, visitaba yo al ministro del Interior, hoy secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Le decía, oye, yo vengo diciendo por el mundo, pero desautorízame, que tú eres el primer ministro de Chile, porque además eres el gozne entre los partidos, o sea, fue el secretario de Frei. Me dijo, así soy. Le dije, bueno, ahora subimos al piso arriba y que me lo diga Ricardo, que me lo diga el presidente Lagos, no basta que me lo digas tú. Y subimos. Le dije, oye, Ricardo, ando preguntándole. Me dijo, pues sí, es mi primer ministro. Entonces, esa modalidad tiene el sistema. Pero, ¿podría lograrse, es la pregunta, un efecto semejante, un efecto de estabilidad semejante de mayorías y minorías, no por la vía del sistema electoral, que es condenable, sino por la que nosotros proponemos, por la vía constitucional, es decir, por un sistema abiertamente parlamentario, semiparlamentario, donde la Constitución obligara a los partidos a coaligarse para hacer gobierno con mayoría, con lo que podría haber otros. Podría pluralizarse más. ¿Cómo ve usted esta hipótesis? Bueno, son muchos elementos. Hay segunda vuelta electoral, por ejemplo, para el Ejecutivo, que marca una diferencia. Se trata de un gobierno, ciertamente no de un partido, sino de la concertación, y que tiene pues un número proporcional también de representantes en el Congreso. Pero no creo que sea un sistema parlamentario, ni sino parte. Es un sistema... Pues es un sistema, desde mi punto de vista, presidencial y en donde funciona la división de poderes
con un Congreso ciertamente más activo. La figura no tanto del primer ministro, sino del ministro del Interior, es que a su vez, o al mismo tiempo, es el vicepresidente. En ausencia del presidente, él se encarga de la coordinación y de la representación gubernamental. Él es eso, pero no es necesariamente... es una modalidad, es una aberraris. Sí. No, a lo que condujo, y existe actualmente en Chile todavía, y es un pendiente, que ya está, que por cierto ya no está tanto en la Constitución, sino en la ley que rige la vida de los partidos políticos y las elecciones en Chile. La reforma que se hizo el año pasado, una de las últimas reformas intentadas por todos los gobiernos de la concertación, pero solo pudo fructificar en la última etapa del gobierno de Ricardo Lagos, reformó la Constitución en varios sentidos, en lo que se refiere al control o a la dirigencia del Ejército, de las Fuerzas Armadas en general, por parte del Ejecutivo. Suprimió a los senadores, de lo que mencionamos hace rato, dejó pendiente el sistema binominal, ¿verdad? Pero el sistema binominal que crea u obliga a que sean las coaliciones en uno y en otro sentido, la oposición, la derecha y el centro derecha también, están obligados, están impulsados a formar su propia coalición. Pero ese es el sistema, no un sistema de carácter parlamentario. Creo que es... ¿Consideraría usted, maestro, en una esto? consecuencia, sí, muy importante, es la articulación entre el sistema electoral y esta situación del Parlamento. De hecho, la sobrerepresentación de la primera minoría garantiza la imposibilidad de reformar la Constitución si no es a través de una muy tortuosa negociación. De hecho, es casi imposible obtener las mayorías calificadas que se requieren, no solo para la Constitución, sino para las leyes orgánicas constitucionales, como por ejemplo la que piden los estudiantes. La LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Sirve para Educación. reformas moderadas, pero no sirve para reformas profundas. Pero no sirve para alterar lo que es el modelo heredado de Pinochet. El problema educativo es el primero que explotó el año pasado y que va a volver a explotar. Ahora que recién están regresando a clase los pingüinos, como dicen, a los estudiantes de enseñanza media, ¿no? Y ahora lo que provocó la crisis fue el asunto del transporte, pero que fue el canal por donde se expresaron muchos movimientos sociales que están desatendidos absolutamente porque no tienen canales de expresión en el sistema político. Bueno, dejamos para el próximo bloque este tema, economía en Chile. ¿Hasta qué punto una de las razones, también subliminales, de nuestra alianza estratégica es que en Chile se realizaron profundas reformas neoliberales y en México también, aunque haya habido correctivos, como lo dijo la presidenta Bachelet ahora en el Congreso de la Unión, por lo que hace a las pensiones. Pero también venimos de dos salvajes reformas neoliberales. Yo creo que la de acá más salvaje que la de allá. Pero lo dejamos para el próximo bloque.